Hola amigos, bienvenidos a su canal Aprendiendo con Gustavo. Hoy vamos a ver qué es un relé y cómo funciona. Los relés o relevadores son dispositivos eléctricos que usamos con mucha frecuencia. Y hoy vamos a ver qué es y cómo es su funcionamiento básico. Un relé es un dispositivo electromagnético que es utilizado como interruptor diseñado para controlar una carga alta a partir de una señal de baja potencia. Está compuesto por una bobina con un núcleo metálico y una serie de contactos que son los que conectan o desconectan el paso de corriente hacia nuestra carga. El voltaje de alimentación de la bobina puede ser en corriente alterna o en corriente directa. También puede ser desde los 5 voltios hasta 220 voltios. Y los contactos vienen de diferentes valores. Esto depende de la corriente que necesitemos utilizar. Los terminales de un relé son dos terminales para la bobina, común, normalmente abierto y normalmente cerrado, aunque hay muchas variedades de relé. El funcionamiento de un relé es muy sencillo. Al aplicar voltaje en la bobina, con el núcleo de metal se forma un electroimán. Esto hace que se mueva una pequeña lámina interna que a su vez mueve el contacto común, conectando o desconectando los contactos del relé, que junta o separa los contactos para permitir o interrumpir el paso de la corriente. Hay que aclarar que mientras no esté energizada la bobina, el contacto común con el normalmente cerrado están haciendo contacto, permitiendo el paso de corriente, mientras que el común con el normalmente abierto están separados y no permite el paso de corriente. Entonces, la forma correcta de usar los contactos es: si en el momento de energizar la bobina queremos que nuestra carga se apague, tenemos que realizar la conexión entre el contacto común y el contacto normalmente cerrado. Mientras la bobina no esté energizada, el suministro de corriente a la carga va a estar permanente. Y cuando energizamos la bobina, vamos a suspender el paso de corriente a la carga. Y si al energizar la bobina queremos que nuestra carga se encienda, lo que necesitamos hacer es conectar el terminal común con el normalmente abierto. Mientras no tenemos la bobina energizada, no vamos a tener activa la carga. Cuando energizamos la bobina, vamos a activar la carga y permitir el paso de corriente. En el mercado vamos a encontrar muchos tipos de relé, pero vamos a separarlos en dos. El primero es el relé electromecánico. Es el que la bobina activa un movimiento mecánico para permitir o interrumpir el paso de la corriente. Unas de las desventajas de este tipo de relé son la baja velocidad de respuesta y el desgaste mecánico de los contactos. También existen relés de estado sólido. Estos relés no tienen partes móviles. Está compuesto por un circuito electrónico que permite o bloquea el paso de la corriente. Normalmente tienen un optoacoplador que aísla la parte de control y la parte de potencia. Tiene triac a la salida para manejar la potencia. Estos relevos son utilizados cuando necesitamos altas frecuencias o necesitamos estar encendiendo y apagando la carga constantemente, que con un relé electromecánico generaríamos un desgaste muy alto. Para cargas muy altas de corriente se utilizan contactores. Estos funcionan igual que un relé electromagnético, son exactamente igual. Lo que pasa es que manejan mucha más corriente de carga.
Los relés, dependiendo de los terminales de salida para la carga, se pueden clasificar como SPST, que por sus siglas en inglés significa un polo o un tiro. SPST, Single Pole, Single Through. Esto significa que tenemos solamente dos contactos y un solo paso para la corriente en el circuito. El segundo es SPDT, Single Pole, Double Throw. En español sería un polo, dos tiros. En este tipo de relés se tienen tres terminales para contacto y la corriente tiene dos posibles pasos para el circuito, dependiendo del estado de la bobina. El siguiente sería DPST, Double Pull, Single Throw. En español sería doble polo, un tiro. Aquí tendríamos dos series de contactos separados. Cada uno tiene un solo paso de corriente a la carga. Por último sería DPDT, Double Pull, Double Throw. Esto sería dos polos, dos tiros. En este caso tenemos dos series de contactos separados el uno del otro. Y tenemos contactos común, normalmente abierto y normalmente cerrado. Y la corriente de cada serie de contactos tiene dos pasos de corriente a la carga. Este es uno de los circuitos más sencillos que hemos utilizado en el canal para hacer distinto tipo de aislamiento de la señal de entrada a la potencia. Este podemos activarlo desde un pulsador, una RDL, una PTC, un microcontrolador, un Arduino con puertas lógicas, y la salida puede depender de nuestra necesidad. Podemos manejar motores, resistencias, calefactores. Podemos manejar nuestros electrodomésticos y muchas más aplicaciones. El funcionamiento es: la señal nos activa el transistor que nos deja pasar la corriente para que active el relé. Al activar el relé, los contactos normalmente abiertos se unen, nos deja pasar la corriente y activamos la carga que necesitamos. Bueno, eso es todo, amigos. No se les olvide darle like al video, suscribirse los que no están suscritos al canal y activar la campanita para que no se pierdan ningún video.